Hasta ahora hemos siempre considerado que nuestra secuencia x de n es una secuencia finita de longitud n. Pero ¿qué pasa si queremos estudiar secuencias de duración infinita? Consideremos, por ejemplo, el caso de la señal x de n igual coseno de omega sub 0 n. Esta señal sabemos que es una señal de duración infinita y sabemos que la dtft se corresponde a dos impulsos unitarios. Sin embargo, ¿será posible calcular la dft aunque sea aproximada de esta señal senoidal pura? Es claro que en general, en la práctica no va a ser posible calcular la dft de una señal de duración infinita porque no podemos hacer el cálculo de un producto punto con vectores infinitos. Sin embargo, sí que podemos obtener la dft de una versión finita de la señal senoidal, simplemente multiplicando la senoidal por una ventana rectangular de longitud n. Esta ventana elimina todas las muestras de la senoidal que estén fuera de la ventana, de manera que nos quedemos con una secuencia finita de n muestras. Naturalmente, el precio que pagamos es que en el dominio transformado ya no tenemos la transformada de una señal senoidal pura, sino que tenemos la transformada del producto de la senoidal pura con la ventana rectangular. Entonces, cuando convertimos esta secuencia a un vector y sacamos la dft, vamos a estar muestreando el espectro de la señal original, que es infinita, multiplicada por la ventana rectangular. Para ver el efecto que tiene este proceso de enventanado, vamos a analizar este problema de forma gráfica. Comencemos con el caso ideal, es decir, el caso en el que multiplico a la senoidal pura por una ventana rectangular de longitud infinita. En este caso en este ejemplo vamos a considerar una señal senoidal de frecuencia 0.2 pi. En esta columna voy a graficar la señal x de n. Entonces en este caso por obvias razones no la puedo representar completa porque se trata de una señal infinita, pero bueno, ustedes imaginen que esta señal se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. El espectro de esta señal es naturalmente dos impulsos y los impulsos están ubicados en la frecuencia de 0.2 pi y 1.8 pi. Recuerden que en esta ocasión estoy mostrándolos en el intervalo de 0 a 2 pi. Ahora vamos a multiplicar esa secuencia por una ventana rectangular de longitud igual a 61 muestras. En esta figura estoy mostrando el fragmento de longitud finita igual a 61 muestras. Y ahora estoy graficando el espectro resultante que se obtiene con la dft. Sobre este espectro podemos hacer tres observaciones. Primero, que ya no se corresponde a dos impulsos unitarios perfectos. Lo segundo es que la amplitud del espectro en estas frecuencias ya no es infinito. Observen que aquí estos impulsos tienen altura infinita, pero ya esta amplitud no es infinita. Y tercero, que ahora aparecen muchísimas componentes de todas las frecuencias. Es decir, por aquí en estas frecuencias hay unas componentes que tienen valor diferente de cero. Si bien son muy pequeñas esas componentes y podrían considerarse despreciables, están allí presentes y son distintas de cero. Vamos a reducir la ventana aún más y vamos a considerar una ventana de longitud 31 muestras. Este es el fragmento de la señal senoidal correspondiente y esta es la dft resultante. Los efectos que vimos en el paso anterior ahora se hacen más fuertes. La amplitud de estos picos es todavía más pequeña y estas componentes espectrales residuales están haciéndose más grandes. Consideremos una ventana más pequeña aún, una ventana de 11 muestras. Este es el fragmento de la senoidal y este es el espectro resultante.
tenemos que ya prácticamente es imposible distinguir estas componentes principales de las componentes residuales. Este efecto que acabamos de observar se llama leakage, que en inglés quiere decir fuga o filtración. Lo que está sucediendo es que a medida que la ventana de observación se hace más pequeña, la energía que antes se concentraba en estos impulsos se empieza a filtrar para las frecuencias que están alrededor de los impulsos. Si la ventana de observación es demasiado pequeña, entonces el leakage no nos permitirá detectar las componentes senoidales puras de la señal, como es este caso en el que prácticamente ya no se pueden identificar. De lo contrario, si tenemos ventanas de observación muy grandes, el efecto del leakage es cada vez más despreciable, así como lo vemos en este caso, en el cual el espectro se parece mucho al espectro ideal de los dos impulsos. Para entender por qué se produce este efecto, vamos a visualizar el espectro de la ventana rectangular. Entonces, en esta columna voy a graficar los espectros de las ventanas rectangulares. Comencemos con la ventana de longitud infinita. La ventana de longitud infinita no es más que esto, podríamos interpretarlo como una constante de valor 1. Y sabemos que la transformada de Fourier de una constante es un impulso en el dominio de la frecuencia. Entonces ese es el espectro de la ventana de longitud infinita. Para la ventana de 61 muestras, de 31 muestras y de 11 muestras, estos son los espectros respectivos. Claramente, a medida que disminuye el tamaño de la ventana, este lóbulo central se va haciendo cada vez más de menor altura y se va haciendo cada vez más ancho, al tiempo que estas componentes residuales se van haciendo cada vez más grandes en comparación con el lóbulo central. Este efecto de la ventana rectangular es justamente lo que introduce el leakage aquí en la DFT que nosotros estamos estimando de nuestra señal. Matemáticamente, el efecto del leakage se puede explicar a partir de las propiedades de la DTFT, en particular la propiedad de modulación. Si bien esta propiedad no la demostramos en el módulo anterior, la voy a enunciar aquí. La propiedad de modulación establece que la transformada de Fourier del producto de dos señales es la convolución periódica de sus espectros. Esto es justamente la versión dual de la propiedad de convolución, que establece que la transformada de Fourier de la convolución de dos señales es el producto de sus espectros. El punto es que cuando calculamos el espectro de una senoidal pura que ha sido multiplicada por una ventana, por ejemplo, esta senoidal que ha sido multiplicada por la ventana de longitud 61, entonces en el dominio de Fourier lo que tenemos es que vamos a convolucionar el espectro de la senoidal pura con el espectro de la ventana rectangular, y eso es lo que me da el espectro resultante. Entonces, cuando yo calculo la DFT de esta secuencia que es de longitud finita, en realidad lo que estoy haciendo es muestreando este espectro. Entonces, según lo que acabamos de ver, el leakage se produce porque en el dominio discreto yo tomo una señal, una ventana x de n, esta es la ventana y este es su espectro. Entonces yo estoy convolucionando el espectro de mi señal infinita con el espectro de la ventana rectangular. Por un lado, esa ventana rectangular es necesaria para garantizar que la secuencia de entrada es de longitud finita. Por el otro, el espectro de esa ventana introduce leakage. Como podemos ver, el espectro de la ventana es una función constituida por un lóbulo central y unos pequeños lóbulos laterales. Idealmente se desearía tener un lóbulo central lo más estrecho posible y unos lóbulos laterales lo más pequeño posible para reducir el leakage.
En particular, la altura de los lóbulos laterales es un problema porque en señales con muchas componentes senoidales puras, esos lóbulos se superponen y son capaces de ocultar componentes de baja intensidad en la señal. Para aliviar este problema, se ha comprobado que en lugar de una ventana rectangular se pueden usar otros tipos de ventana cuya respuesta sea más deseable. La ventana de Bartlett, por ejemplo, que tiene una forma triangular, tiene un espectro que logra reducir considerablemente los lóbulos laterales. Sin embargo, el precio que se paga es un lóbulo lateral más ancho y de menor altura. La ventana de Hanning, que es una ventana que tiene forma distinta, parecida a una campana gaussiana, tiene lóbulos laterales mucho más bajitos, pero el lóbulo central es aún más bajito y más ancho en comparación con las ventanas de Bartlett y la ventana rectangular. Existen un gran número de ventanas, todas con diferentes relaciones entre ancho del lóbulo central y altura de los lóbulos laterales. Si bien es posible calcular la DFT usando simplemente la ventana rectangular, dependiendo del número de puntos y la naturaleza de la señal involucrada, en la práctica es muy común multiplicar la señal discreta XDN por alguna de las ventanas, por alguna de estas ventanas antes de calcular su DFT. Ese proceso se conoce como enventanado.